Chazarini, síndico del Ayuntamiento de Boca del Río, que dignamente dirige nuestro amigo el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, pero, sorpresa, quiero que sepan que el licenciado Chazarini, además de ser un servidor público ejemplar, honesto, transparente, trabajador, de los que por desgracia no hay muchos en Veracruz, tiene una actividad cultural junto con su esposa, la doctora María Eugenia Sentíes, y se ha dado a la tarea de hacer una investigación sobre el impacto del comercio en el puerto de Veracruz, entendiéndose como puerto, pues todo lo que es zona conurbada. Antes de nada, muchas gracias, licenciado, por asistir aquí a Inferno. Al contrario, Luis, te agradezco la invitación y con todo gusto estamos aquí con ustedes. Licenciado, pues como usted sabe, este programa es de 4 bloques, 15 minutos, y hacemos un entretiempo para nuestros amables patrocinadores. Fíjese que cuando usted tuvo a bien invitarme a la presentación de su segundo libro, porque es una ampliación, una adición al primero que usted presentó, donde vienen datos que en el primero no había usted investigado, y viene una ampliación pues, el estudio histórico, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que usted decía, que somos en Veracruz la segunda Cámara de Comercio que se instituye en México, después, obviamente, de la de México Distrito Federal. Quiero que nos explique un poco a nuestros televidentes, a nuestros internautas, a nuestros radioescuchas, cómo surge esto del puerto, cómo se da, y bueno, todo lo relacionado a que el puerto es, como dijéramos, el río Nilo, que le da vida a Egipto, el puerto le da vida a esta zona, ¿no?, de Veracruz, ¿no? Así es, Luis. Pues mira, tendremos que remontarnos a 1519, que es cuando Hernán Cortés llega y desembarca aquí en San Juan de Ulúa y empieza el proceso de colonización de México y de América, y precisamente es Veracruz el sitio por donde llegan los españoles, y posteriormente se establece el ayuntamiento, que lo llevan hacia la ensenada de Quihuatlán, en lo que es la Villarrica, en la playa de la Villarrica, y posteriormente, al no reunir las condiciones de seguridad para los buques, bajan al río de la Antigua, y ahí está durante cerca de 80 años el Ayuntamiento de Veracruz, y posteriormente regresan a San Juan de Ulúa y ya se establece ahí el Ayuntamiento de Veracruz en el puerto, ¿no? Entonces, ese proceso que se da es precisamente porque se tenía que encontrar un sitio en donde pudieran llegar los barcos, la famosa flota española que traía la cantidad de productos europeos para la colonia. El aprovisionamiento de los colonos, ¿no? Y que a su vez se llevaban los ricos materiales que sacaban de nuestro país, y precisamente pues todo desembarcaba en Veracruz, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a poblar lo que es la ciudad de la Villarrica de la Veracruz. Si no mal recuerdo, en esa presentación que usted hizo magistralmente en el Museo de la Ciudad, nos hablaba que básicamente el puerto se debe al comercio. Los comerciantes se coligan, se asocian, primero, pues para traer y llevar cosas a Europa. En aquella época, pues ahora sí que, bueno, hoy la madre patria, pero en aquella época la metrópoli, ¿no? La metrópoli. Y ellos van buscando cómo regular, se van organizando alrededor de pues sus negocios. Recordemos que los españoles llegaban y había una manera arquitectónica en que trazaban una ciudad, que era una iglesia, el gobierno, y eran comercios alrededor. Tenemos aquí el tema de los portales, y bueno. Entonces los comerciantes son los que permiten el crecimiento, ¿no?, de lo que es el puerto de Veracruz, ¿no? Así es, la actividad comercial es la que le da origen al asentamiento humano. Como un ejemplo más, podemos mencionar que precisamente las ciudades como Jalapa, Puebla,
Córdoba y Orizaba, pues fueron las dos vías de comunicación que se utilizaron para llevar todas estas mercancías hacia la Ciudad de México, ¿no? Primero fue la vía de Jalapa, Perote, posteriormente llegar a Puebla, y unos años más adelante se fueron ya por Córdoba, Orizaba, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan y se crean esos asentamientos humanos, esas ciudades? Bueno, pues porque tenían que llevar la mercancía, tenían que descansar, todo lo llevaban, la fuerza en la que llevaban las mercancías eran a través de las mulas, a través de los burros, ¿verdad? Esa era su fuerza de transporte, entonces tenían que descansar. Entonces hacían días de camino, ¿no? Así es, entonces primero fue Jalapa, posteriormente ya se buscó otra vía alterna, entonces fue Orizaba, después Córdoba, porque primero fue Orizaba, después Córdoba, y después Puebla, era el antecedente para llegar a la gran Tenochtitlan, que es la gran capital, ¿no? Que es a donde llevaban todas las mercancías que llegaban de Europa y donde se asenta el poder de la colonia. Entonces, incluso Veracruz, políticos ahí, vive el virrey, etcétera. Entonces, Veracruz es el punto de enlace y los comerciantes veracruzanos eran quienes tenían esa autorización para comerciar, que siempre estuvieron luchando los comerciantes de México para efecto de que les quitaran esa autorización que tenían para que los comerciantes de Veracruz pudieran tener los nexos comerciales con las gentes de Europa. Oiga, licenciado, una pregunta que yo tengo que hacer, y desde el día de la presentación la tengo muy presente, ¿no? Usted es un tipo con una gran historia, un súper currículum, ha tenido puestos en la función pública, en la iniciativa privada, de mucha relevancia. ¿Por qué se da la tarea de la investigación? ¿Qué es lo que le llama? Porque estos son horas de trabajo extenuante, hay que sacar muchas fichas, hay que documentarse, hay que ir al archivo, hay que hablar con personas de edad, antiguos comerciantes. ¿Qué es lo que nace? Si usted tiene una agenda muy ocupada como para permitirse esto, ¿no? Mira, fueron varias razones. Una de ellas es que mi primer trabajo profesional fue en la Cámara de Comercio. Cuando termino la universidad y termino la maestría, entro a trabajar de director en la Cámara de Comercio y ahí es donde me empiezo a involucrar en los asuntos comerciales de la ciudad. El otro asunto fue que hace unos años estaba otra vez en análisis si se ampliaba el puerto de Veracruz o se llevaba a Alvarado o se llevaba a otro lugar, y era conveniente, los directivos de la Cámara de Comercio consideraban que una investigación de este tipo para hacer ver que la ciudad existe por el puerto y que es la que tenía mejores ventajas para que se hiciera la ampliación, nos llevó a en ese momento proceder a hacer la investigación que en su momento se presentó y que ayudó para que la decisión, así como hubo una decisión en 1880 de si se llevaba a Antón Lizardo el puerto, ahora en el 2013 pues sirve para efecto de que la ampliación se haga en el puerto de Veracruz y ya está en proceso el crecimiento, que creo que es difícil imaginarnos el crecimiento tan importante que va a tener la ciudad de Veracruz y toda la zona conurbada. Estamos hablando de más de 50,000 empleos, que es lo que se contempla, pero esto además va a tener un crecimiento urbano para toda la zona norte de la ciudad de Veracruz, muy importante. Y seguramente va a terminar por esta zona conurbada, que yo quisiera llamarle en algún momento, va a ser una gran metrópoli que va a contener Boca del Río, Alvarado, Medellín, mismo Veracruz. Va a detonar, van a venir muchas empresas extranjeras, va seguramente a haber muchos inversionistas nacionales, ni qué decir de los locales. Yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para que despegue económicamente toda esta zona, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema en comento de cómo se da la investigación de este libro. Licenciado, quiero que me diga algo. He leído su libro y a causa de esto he investigado también otras fuentes y me he dado cuenta que libaneses que vinieron, obviamente judíos que vinieron, por supuesto españoles, también vinieron muchos italianos, muchos alemanes, todos, que yo recuerde,
a lo mejor estoy mintiendo, pero alguien me puede corregir aquí del público, llegaron desempeñando funciones de comerciantes. No recuerdo a alguien que haya venido a un trabajo de burócrata o a recoger una herencia. Todos los que entraron buscando una oportunidad a este puerto como comerciantes, ¿no? Sí, efectivamente, Veracruz era el encargado de aprovisionar, por ejemplo, todo el sureste. Todo el sureste era el comercio veracruzano el que llevaba las mercancías, porque las vías de comunicación no eran como actualmente existen. Para llegar a la península de Yucatán, pues todo tenía que hacerse o por barcos de cabotaje o bien por vías de comunicación terrestre. Entonces, Veracruz era el punto de donde se almacenaban los productos y se llevaban para todo el sureste, e igualmente siguió siendo un punto muy importante para abastecer la capital del país, ¿no? Entonces, todas estas personas que mencionas, que estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue cuando llegaron inmigrantes de todos los países, inclusive, por ejemplo, aquí hubo una colonia alemana que tuvo mucha importancia económica. A principios del siglo XX era muy importante lo que ellos generaban. Normalmente tenían comercios en el ramo de materiales para construcción, de lo que son ferreterías, y eran muy fuertes, ¿no? Obviamente, al venir la Segunda Guerra Mundial, que pues era contra Alemania, bueno, pues obviamente que esto les afectó, ¿no? Pero sí, un tipo de discriminación, tal vez, ¿no? Y de alguna manera vinieron a menos, pero así como la colonia alemana, bueno, estábamos también hablando de una colonia de chinos que también existieron, y obviamente ya no digamos de los libaneses y de los españoles, ¿no? Inclusive también italianos, aunque los italianos se fueron más hacia la zona de Aguatusco, ¿no? Toda esta zona de la parte de arriba de Córdoba. Claro que sí. Licenciado, es fácil hacer una investigación de esta envergadura. ¿Hay el material suficiente? Mira, esto es una muestra de que nos falta mucha formación a nivel sociedad para guardar los documentos que van haciendo la historia de una institución, de una ciudad. La Cámara de Comercio lamentablemente no contaba con los documentos en los que se pudiera soportar, así es, biblioteca, ¿no? Y hubo por ahí en una ocasión hubo una inundación en la cual se mojó todos los pocos archivos que habían y ahí se perdieron una gran cantidad de documentos. Fue básicamente empezar de cero. Se empezó de cero y afortunadamente propios descendientes de los fundadores comerciantes, ellos amablemente presentaron muchos de los documentos que tuvieron sus abuelos, sus padres, y con eso ya se integró el archivo en el cual está soportado el documento. Bueno, licenciado, si me permite, vamos a nuestra primera pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y los negocios. Nos acompaña el licenciado Guillermo Moreno Chazarini. En un momento regresamos. No te alejes del Inferno, el laberinto de la política y los negocios. En un momento continuamos. Elegí el Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica porque es la mejor opción. Yo me arriesgué por estudiar ingeniería mecatrónica, que era lo que me gustaba. Es un orgullo para mí ser el primer profesionista en casa. La oportunidad de estudiar está ahí. El chiste es aventarse. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela. Además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida,
y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª legislatura de Veracruz. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gov.mx/Crédito Joven, mover a México. Gobierno de la República. La región donde uno habita es tu identidad cultural. Por lo mismo, tú tienes que apoyar en todo lo que puedas a esa región. La Universidad Tecnológica de Tierra Zamora me ha permitido la experiencia más grande de toda mi vida. Es una gran motivación porque te permite enriquecer tus habilidades y enorgullecer a tu familia. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE-IMSS. Regresaste a Inferno, el laberinto de la política y los negocios. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos en Inferno, el laberinto de la política y los negocios. En esta ocasión nos hace el honor de acompañarnos el licenciado Guillermo Moreno Chazarini para hablarnos sobre un tema, la verdad, primordial, ¿no? Que es el impacto del comercio para el puerto de Veracruz y pues, que es de vital importancia para conocer los orígenes de toda esta comunidad, toda esta zona. Estábamos hablando ahorita fuera de micrófono, licenciado, que no es nada fácil hacer una recopilación histórica. Hay que ir a fuentes, pues obviamente escritas. Comentábamos de las fuentes vivas, hay que entrevistar a los viejitos, a los viejos comerciantes de prestigio que ya están retirados, ¿no? Algunos, me imagino, pues no pueden recibirlo 2 horas sentados porque son gente mayor, enferma, etcétera, ¿no? ¿Cómo se dio todo este proceso? Bueno, partimos de buscar a los expresidentes de la Cámara de Comercio que todavía estaban en vida y ellos fueron los que nos sirvió de punto de partida para ubicarnos en los años en los que a ellos les tocó. Para tener puntos referenciales en el tiempo, ¿no? Así es, y como en algunos casos, a su vez, sus padres de ellos habían sido ya presidentes de la propia institución. Lo escuchaban en casa, ¿no? Tenían documentos originales y en base a eso, pues empezamos a ir armando ese proceso histórico que la ciudad ha tenido tan interesante, ¿no? Y que de alguna manera, pues no se había registrado porque siempre la historia de Veracruz se habla desde el punto de vista de las invasiones que ha tenido, de punto de vista político, ¿no? Los aspectos tan importantes que no ha habido ninguna otra ciudad que en la historia de México haya tenido la presencia de Benito Juárez, de Carranza, de Porfirio Díaz, o sea, todos esos personajes históricos de nuestro país siempre han vivido durante un determinado tiempo de su proceso que enfrentaron en el puerto de Veracruz. O sea, Veracruz es para la vida histórica y política de México, pues punto de referencia. Oiga, licenciado, yo quiero que nos comparta dos temas muy importantes que vienen en el libro y que a mí me llamó la atención el día de la presentación del mismo que usted hizo ante el público en general. Y es, poca gente sabe que el presidente de la Cámara de Comercio le entregó al final de la invasión norteamericana pues, la ciudad al gobierno mexicano, porque los destacamentos militares huertistas que habían cuando vinieron los yanquis, pues pusieron pies en polvorosa y básicamente la sociedad civil fue la que tuvo la hombría y la dignidad de defender a la patria, ¿no? Los militares de aquella época pues dijeron más vale
aquí corrió que aquí murió, ¿no? Quisiera que nos hablara de ese tema y también quisiera que nos hablara por ahí en la presentación, no me acuerdo si usted o algún agente aduanal nos compartió cómo se descubre que la cámara ya por ahí existía por 1870 y tantos, ¿no? Sí, mira, efectivamente, el primer punto es que antiguamente los puestos públicos eran honoríficos. ¡Wow! Eso sí es algo para hacer notar. No se cobraba por desempeñar los mismos. Al contrario, se pagaba, ¿no? Entonces, los alcaldes, y ahí está el antecedente en el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz, pues los alcaldes muchas veces eran gentes honorables de la sociedad y muchos comerciantes fueron alcaldes. Ahora, en desafortunadamente ya no hay, ya son gentes de la sociedad, pero yo creo que generalizar que honorables todos, pues habría que hacer un examen ahí, ¿no? Entonces te puedo comentar que precisamente en los años difíciles de 1910, cuando empieza el proceso revolucionario, fueron 4 comerciantes que fueron funcionarios y presidentes de la Cámara de Comercio, las que a su vez fueron alcaldes. Te estoy hablando del señor Félix Leisegui Núñez, que actualmente tiene nietos, que son gentes honorables aquí en la ciudad de Veracruz, Emilio González de Díaz Castilla y Mosquera, Andrés Gómez Oreján y Roberto Díaz Romero. Precisamente Roberto Díaz Romero, agente aduanal, es al que le tocó el proceso de 1914 cuando los americanos invaden la ciudad de Veracruz. Él era el alcalde y bueno, pues le tocó ahora sí que estar bajo las armas de los americanos. Una situación muy incómoda, ¿no? Y muy vergonzante, ¿no? Que hay, el suelo patrio está invadido por extranjeros. Que hay infinidad de hechos, ¿verdad? Que pues la historia no registra, pero en la que la sociedad civil tuvo que héroes anónimos y otros no tan anónimos. Yo recuerdo don Andrés Montes, ¿no? Recuerdo hasta extranjeros como don Sebastián Olsinger, ¿no? Sí, así es, que de alguna manera pues estar meses bajo los americanos pues debió haber sido una situación muy, muy complicada, y a Roberto Díaz Romero es el que le corresponde cuando se van los americanos y entra precisamente Venustiano Carranza, que llega en noviembre a recibir la ciudad, pues es al que le corresponde entregar la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí Venustiano Carranza está durante unos meses en la ciudad, que precisamente es cuando posteriormente en 1915 emite varias leyes, entre ellos la ley de la promulgación agraria de 6 de enero, ¿no? Que es tan importante en la vida política y social de México. Claro que sí. De hecho, pues bueno, para todo el que nos escucha, que no sea de aquí, pues sería interesante que se den un tour, ¿no? Por lo que es el Faro de Venustiano Carranza, todo el centro histórico de Veracruz, que luego uno recorre ya por rutina, pero pues hay placas, hay historia en todas esas tierras, ¿no? Y bueno, licenciado, vamos recorriendo la historia. ¿Cómo va creciendo la Cámara de Comercio? ¿Cómo se van aglutinando más miembros? ¿Cómo se va haciendo notable a lo largo del tiempo, no? Sí, para mira, llegar hasta los tiempos de ahora, que es tan fuerte y tiene tanta representación, ¿no? Precisamente, si nos ubicamos en el desarrollo de nuestro país, pues fue a finales del siglo XIX, precisamente con el desarrollo del ferrocarril, cuando económicamente México empieza a crecer. Y es en esas fechas cuando se empiezan a constituir formalmente las cámaras de comercio en todo el país, precisamente porque la actividad comercial era la principal actividad económica. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Hay ahí alguna disputa? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Por ahí se descubre. Yo quisiera que nos comentara usted. Sí, precisamente el antecedente que existía en los archivos de la Cámara de Comercio de Veracruz era que oficialmente se había constituido en el año de 1909. Era el documento más viejo, vamos a decir. La fecha original que existía tanto en Veracruz
como en la Ciudad de México, en donde está la Confederación de Cámaras de Comercio. La Confederación de Cámaras de Comercio, que agrupa cerca de 250 cámaras del país, pues ahí el registro era que la ciudad de Veracruz se había constituido legalmente en 1909, y precisamente cuando hicimos el primer documento en 2012, 2013, es lo que plasmamos en el documento. Sin embargo, eso es lo que le da nacimiento, el seguir estudiando los documentos, hablando con las personas, le da nacimiento a este segundo libro, ¿no? Así es. Como la investigación nos llevó a platicar con diferentes comerciantes que por una u otra razón, pues algunos ya no pudieron darnos todos los documentos que tenían, el documento se imprimió, pero siguieron llegando documentos relativos a la actividad comercial, y hay un comerciante, un joven comerciante, agente aduanal muy inquieto, que es Ramón Gómez Barquín, de la agencia aduanal Gómez Añudo, que además la agencia aduanal Gómez Añudo es la empresa en activo en Veracruz más antigua. No me digas así. Porque sus orígenes vienen desde 1870, desde ahí existían sus antecedentes de esta empresa. Entonces el joven Ramón Gómez Barquín le ha gustado mucho la historia de Veracruz, la historia, ¿no? Y la historia del comercio. Entonces él, con amigos y un investigador de la Universidad Veracruzana, que es el doctor Romeo Cruz, que trabaja, entre otras cosas, en el archivo de la ciudad de Veracruz, siguieron investigando y encontraron documentos en los que se mostraba que desde finales del siglo XIX ya existía primero un centro mercantil que aglutinaba comerciantes en la lonja mercantil. La lonja mercantil española, que se decía. Que está ubicada ahí en Independencia, a la altura de Juárez, y que posteriormente el centro mercantil se convierte en Cámara de Comercio en el año 1879. Existe, se encuentra unas cartas en donde el presidente entrante, fundador de la Cámara de Comercio, le manda al alcalde de la ciudad y puerto de Veracruz, el aviso, haciéndole de su conocimiento que los comerciantes radicados en Veracruz se constituyen como tal para efecto de que les dé el apoyo adecuado. Y además existe un periódico que en ese momento era el de mayor circulación, el cual presenta toda la reseña de la creación de la Cámara de Comercio. Y con esos documentos, pues empieza a documentar debidamente esta situación. Se llevan a la Ciudad de México, a la Concanaco, y pues se les hace ver que la Cámara de Comercio, pruebas, ¿no? Que la Cámara de Comercio estaba constituida desde aquellos años, 1879. La de México, Ciudad de México, se constituyó en 1874, y de esta forma, pues Veracruz se convierte en la segunda cámara más antigua, que además existe totalmente una lógica, porque si precisamente Veracruz es el sitio por donde entraban las mercancías, aquí debieron organizarse primero, ¿no? Así es, creo que es ¿Qué le parece si vamos a nuestra siguiente pausa, licenciado, y volvemos enseguida a Inferno, el laberinto de la política y los negocios, con el licenciado Guillermo Moreno Chazarini, en esta ocasión de invitado? No te alejes de Inferno, el laberinto de la política y los negocios. En un momento continuamos. Cambiodigital.com.mx, tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, periodistas, un reporte en el radio todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx, tu portal informativo sin hora de cierre.
me con tu dinero. ¿Seguro? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias, mamá. Lo compré con mi dinero. Es tu dinero, Banco de México. Guiaconurbana.com, el portal y revista online número 1 de Veracruz. Visita a nuestros patrocinadores y anúnciate. Y es más, aprovecha las promociones. Y lo vistes en Guía Urbana. Somos los del Mapija. Si vas a un lugar cerca, hazlo caminando. Así ahorras tiempo, evitas el tráfico y lo mejor es que haces ejercicio. Hay muchas maneras divertidas de mantenerte en movimiento y así quemar calorías. Te conviene. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Si eres parte del régimen de incorporación fiscal, en enero recibirás una calcomanía con tu cédula fiscal. Colócala en tu negocio y así tus proveedores podrán darte facturas electrónicas. Con tu cédula fiscal, cumplir es más fácil, más rápido. SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias a ti que enseñas a nuestros niños. Gracias a ti que nos transportas. Gracias a ti por salvar vidas. Gracias a ti que te esfuerzas cada día. Gracias a todos por confiar en nosotros. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Y con Cacto Cambio Digital Radio, Cehualapoto, Quichaltepemayo, Antón de Alaminos, 236, Boca del Río, Veracruz, México. Regresaste a Inferno, el laberinto de la política y los negocios. De nueva cuenta, bienvenidos sean a Inferno, el laberinto de la política y los negocios. En esta ocasión estamos hablando de un tema primordial, importantísimo para toda la metrópoli Veracruz, Boca del Río, Medellín, incluso para el estado de Veracruz, que es el impacto del comercio en el desarrollo del puerto. Hemos hablado sobre la historia, cómo se forma, cómo se conforma, lo importante, bueno, nadie puede soslayar la importancia que ha tenido ahorita en la Cámara de Comercio, ¿no? Hasta con temas políticos. Recuerdo nuestro querido amigo que acaba de salir como presidente, Belgio Amaya, con una actuación muy notable, muy de llamar la atención, al cual le enviamos un saludo desde aquí. Licenciado, en esta ampliación de la edición de su libro, ¿sobre qué otras cosas nos habla que no estén dentro de su primer libro, ¿no? Ya dijimos que hubo una corrección en el tema de que nosotros somos, en lugar de Monterrey, el número 2, pero seguramente hay otras cosas que se están... Sí, Luis, profundizamos en el análisis de lo que sucede en el puerto y ciudad de Veracruz a partir de el movimiento de la Revolución de 1910, que obviamente ese movimiento revolucionario buscaba que recuperara su posición adquisitiva y de dignidad social el sector obrero y los trabajadores del campo, que esos fueron los dos grandes postulados que se estuvieron olvidados durante el porfirismo, enarbolaron en ese movimiento armado, y efectivamente pues así fue. De hecho, el sector obrero del puerto de Veracruz era importantísimo a nivel nacional, ya no digo estatal, a nivel nacional fue determinante para el movimiento de la lucha armada. Para Venustiano Carranza fueron gentes muy importantes, tan es así que hay una colonia o fraccionamiento aquí en Boca del Río que se llama la colonia 1 de Mayo,
que precisamente pues a los trabajadores que formaron parte de esas brigadas que luchaban con Carranza, en virtud de eso posteriormente les entregaron una expropiación de una hacienda y les entregaron tierras precisamente para ellos, ¿no? O sea, los trabajadores de Veracruz fueron muy importantes y obviamente que fueron los trabajadores del puerto porque era la principal actividad, igualmente los trabajadores de ferrocarriles, porque el ferrocarril Veracruz-México fue de los primeros que se hicieron. Entonces, el sector obrero tuvo muchísima importancia a partir del movimiento armado y también el sector campesino. El gobernador Adalberto Tejeda fue uno de los gobernadores que más tierras expropió en todo el país, pero en el estado de Veracruz expropió muchísimas tierras y entonces desde ahí fueron dos grandes pilares, ¿no?, para el gobierno, que es el sector obrero y el sector campesino. Y aquí, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, los factores de la producción, lo dice la ley de la economía, debe de haber siempre un equilibrio entre los inversionistas, entre los trabajadores, entre la capacidad de organización, pero en este caso, al tener mucho mayor fuerza el sector obrero, pues el inversionista se fue hacia atrás. Y surge la fortaleza del sindicalismo. Yo quiero que nos hable de un fenómeno que yo noté, a lo mejor estaba yo chamaco, ¿no? Y es el tema que pasa durante los 70s, los 80s, el desprestigio total del puerto, ¿no? La verdad, se hablaban cosas terribles, ¿no? Y estaba decayendo esa actividad aquí. ¿Por qué se da o cómo es o qué sucedió en ese Sí, precisamente a partir de este cambio en la estructura social que se da en la revolución, los obreros tienen tanta importancia que llegan a manejar el puerto. Precisamente hemos estado señalando que el puerto es la principal actividad de Veracruz. En 1970, Luis Echeverría les entrega la operación total del puerto, crea una empresa que se llamaba Servicios Portuarios de Veracruz, y ahí integra a todos los sindicatos que había ahí en el puerto. Había sindicato de estibadores, de cargadores, carretilleros, checadores, en fin, eran cerca de 6 sindicatos que inclusive tenían su espacio en que desempeñaban en el momento que un barco llegaba. Y había un sindicato que era el que manejaba la mercancía arriba del barco, después otro que la bajaba. Era una especie de cerca territorio, ¿no? Que obviamente eso implicaba dos aspectos desde el punto de vista económico: el tiempo para hacer la maniobra y el costo. ¿Qué es lo que sucedió? A partir de que en 1970 Luis Echeverría, con sus ideas en ese momento muy novedosas, copió un modelo alemán en el cual los obreros eran los gestores o eran los gerentes de las empresas, lo aplica aquí en Servicios Portuarios, y de 1970 a 1994 el puerto hace crisis. En 1994 prácticamente ya las navieras, los que son propietarios de los buques, ya no querían venir al puerto de Veracruz como vía para bajar sus mercancías, porque era, por un lado, muy costoso, pero por otro lado, porque los robos de mercancías eran ya insoportables. Era Houston la alternativa que ellos veían más, y por esa razón, Carlos Salinas... nos perjudicaba enormemente, ¿no? Totalmente. Fueron uno de los años más difíciles para la economía del puerto de Veracruz, y previo a la entrada del Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari toma la decisión de requisar el puerto. Él es el que lo requisa, desaparece Servicios Portuarios, llega a Piver, que es la que se encarga de administrar el puerto, y a Piver licita a las empresas privadas para que inviertan y se metan a hacer los trabajos del puerto. O sea, se regresa a que la iniciativa privada sea la que opere el puerto. Y así es como en este momento pues está Hutchinson, que es una de las
compañías extranjeras más importantes en este campo, pero también está CICE, que CICE es una empresa privada de Veracruz, creada por los agentes aduanales, que en ese momento ven la oportunidad de asociarse y constituyen CICE, y es una de las empresas más eficientes que hay en cuestiones portuarias en todo el país. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que con el tema después de la requisa y que participan empresarios extranjeros, nacionales, locales, el puerto está siendo eficiente? ¿Se está maximizando sus operaciones o usted cree que puede dar más ahorita con lo de la ampliación? Sí, mira, de acuerdo a los datos que se han estado manejando, el crecimiento en el volumen de mercancía que Veracruz anualmente opera ha venido creciendo de manera muy importante, y por eso es que se llegó al punto en el que se tenía que lograr su ampliación, porque prácticamente las instalaciones del puerto eran las mismas de principios del siglo XX, o sea... Incluso se habla de que barcos de gran calado no podían... Así es, la ampliación que hace Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que las inaugura en el año 1902, pues son las mismas que ahorita existen. Entonces, lógico que la actividad portuaria va avanzando, se va desarrollando, los buques pues ya son mucho más grandes para efectos de poder traer más mercancía, abaratar los costos, pero ya el fondo de lo que es el puerto, la capacidad ahí para recibir a esos buques, pues ya no lo tiene. Por eso es que se tiene que ampliar de 12 metros, que es lo actual, a 18 metros, que es lo que traería de profundidad o de cabotaje el nuevo puerto, más la capacidad para efecto de que puedan hacer los movimientos, porque si vemos de la esquina de San Juan de Ulúa a la esquina del malecón, pues ese es el espacio que hay para que los buques puedan hacer sus maniobras, ¿no? Entonces, lógico que es muy complicado. Es un grande, no es pequeño, ¿no? Pues bueno, eso es lo que conlleva a usted hacer el libro, lo hace usted junto con la doctora Eugenia Sentides, ¿no? A la cual le enviamos un saludo, ¿no? Y otro grupo de investigadores que están trabajando de la mano con usted, ¿no? Así es, y mira, Luis, precisamente ahorita que está muy en el momento el asunto de la Universidad Veracruzana, yo sí quiero hacer un reconocimiento para que nos demos cuenta cómo una universidad es sinónimo de progreso y desarrollo en una comunidad. Yo sí puedo decirlo, aquí está registrado en el documento como en 1956 que se apertura la Facultad de Ingeniería y empieza a llegar ahí jóvenes de prácticamente todo el sureste a formarse como ingenieros en sus diferentes áreas. Es precisamente la Facultad de Ingeniería la que da recurso humano para TAMSA, da recurso humano para la industria petrolera, para la industria eléctrica. Un semillero de grandes profesionales. Y de ahí se empieza a dar el desarrollo en esas materias. Actualmente existen ingenieros egresados precisamente de esta casa de estudio en todo el mundo, ¿no? Reconocido su capacidad, así como después fue la Facultad de Medicina y demás, y todo ello es a partir de que la Universidad Veracruzana, que se funda en Jalapa, abre sus puertas en la ciudad de Veracruz. Desafortunadamente ahorita está un poco olvidada por el gobierno. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos a Inferno, el laberinto de la política y los negocios. No se vaya, acompáñenos. No te alejes del Inferno, el laberinto de la política y los negocios. En un momento continuamos. Estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Santa es el regalo más grande que mi madre y mi hermano me han dado. Aquí, cada día es un nuevo reto. Viajes al extranjero, grandes compañeros, excelentes docentes. Creo que el tecnológico es la oportunidad que necesitaba para tener un mejor futuro. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello.
Escucha Fononeural para cerebros efervescentes los miércoles a las 19 horas y su repetición los domingos a las 12 horas, donde platicaremos con artistas, conversaremos de cultura, pensamiento actual y propuestas creativas. Desbórdate del ordinario aquí en Fononeural para cerebros efervescentes. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. Ay, no. ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. 2, 3, un pasito para adelante, María. Vive la intensidad y pasión de la salsa. Pasito para atrás. La Perrada con Domingo Lucas. Escúchalo de lunes a viernes a las 13 horas a través de esta gran alianza que integramos. RadioVendaVeracruz.com, Radio Web Cardel 90.3 y CambioDigital.com.mx, Diagonal Radio. La repetición a las 10 de la noche por www.CambioDigital.com.mx, Diagonal Radio. Así es María, blanca como un día. Cuida tu peso, cuida tu salud. En la revista del Consumidor de marzo, nuestro estudio de calidad te dice qué marcas de cremas de cacahuate y avellana con cacao te aportan más calorías por cucharada. ¿Estás planeando tus vacaciones? Viaja en avión sin gastar tanto. Sigue los consejos de la guía de compra y aprovecha las ofertas y descuentos en boletos de avión. Y porque queremos mujeres sanas, si has decidido hacerte un estudio en un laboratorio privado, conoce cuáles te ofrecen los mejores precios. Revista del Consumidor. Úsala y ahorra. ¿Qué tal? Soy Saúl Pizarro y me da mucho gusto de estar de vuelta en Cambio Digital. Te invito a que me acompañes junto con Monse Rivera desde el puerto, la cosmopolita guía de actualidad, cultura, música y entrevistas. Recuerda, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche tenemos una cita. Regresaste a Infer, el laberinto de la política y los negocios. Estamos de nueva cuenta en Inferno, el laberinto de la política y los negocios. La verdad, hemos tenido hoy un banquetazo con el licenciado Moreno. Nos ha ilustrado sobre la historia del puerto de Veracruz, la historia del comercio. Pues nos pasaríamos aquí toda la tarde hablando sobre los notables presidentes que ha tenido Canaco y los que aún no han sido presidentes, pero que han contribuido con un esfuerzo personal al engrandecimiento de esta zona, ¿no? Pero fíjense que el último segmento de Inferno siempre lo utilizamos para que nuestro invitado dé una aportación personal y enfatizar esto, ¿no? Entonces, licenciado, como lo dije en un principio, tiene una carrera en el servicio público grande, en la iniciativa privada. Yo admiro y respeto su empeño en documentar cómo se ha dado el desarrollo del comercio en Veracruz, pero nos tiene otra sorpresa. La otra vez estaba comentando que está investigando sobre Boca del Río, ¿no? Así es, Luis, pues en esta ocasión ocupo la sindicatura por segunda vez y me he dado a la tarea de documentar toda la historia de la ciudad de Boca del Río. En el anterior periodo, 2008-2010, con la licenciada Cecilia Varela, se hizo un trabajo bastante digno, un documento oral que el maestro Juan Salas recopiló yendo a entrevistar a ciudadanos honorables del pueblo de Boca del Río, de los de mayor edad, mayor alcurnia, y hizo un documento oral sobre la historia de Boca del Río. A partir de este documento hemos estado enriqueciéndolo y yo espero que en breve podamos dar a conocer
un documento en el que partimos desde que era un asentamiento indígena, Tlapamicintlan, Tlapamiquintlan. Así se llamaba en un principio, ¿no? Así se llamaba en un principio, hasta que llega la expedición de Grijalva, que llegó en 1518, llegó un año antes, y descubre el río Jamapa, y como lo reciben con unas telas los indígenas, que las llamaban a el español, pues él le dice al río Jamapa, al río Banderas, y así es como en la historia se le conoce al río Jamapa, y a partir de ahí, pues hemos estado recabando información hasta los tiempos actuales, en los que podemos ver algo muy interesante, que es un fenómeno ejemplar a nivel nacional, porque la ciudad de Boca del Río, que obtiene el reconocimiento como ciudad apenas en 1988. Y no tiene mucho. No, así es, apenas en 1988, estamos hablando de 28 años, es actualmente la ciudad más desarrollada, más moderna del estado de Veracruz. Pero no solo eso, a nivel nacional, en los registros de la Coneval, del INEGI y todas las instituciones que se dedican a medir el desarrollo social y económico, Boca del Río es el municipio número 18 de 2.450 a nivel nacional. Todo el país. Es el número 18 en tener un índice de desarrollo humano más elevado. Ese índice de desarrollo humano se integra por 3 variables: los servicios de salud que tiene la población, los servicios de educación y los empleos que hay con los ingresos correspondientes. Entonces, ha sido de llamar la atención ese proceso de desarrollo económico y social que Boca del Río ha tenido en los últimos años, y con eso es con lo que estamos terminando esta investigación, que espero en breve poderla ya mandarla a la impresión y darla a conocer. Fíjese que siempre he tenido presente que Boca del Río tiene una vocación turística por antonomasia, y Veracruz pues tiene una vocación comercial por el puerto, por tradición. Si esta zona pudiera potenciarse con unos buenos gobiernos, no sé, un buen gobierno estatal, un buen gobierno federal, pues es para que hubiera una derrama económica y que la gente tuviera un nivel de vida muy alto, ¿no? Porque creo que en pocos lugares del país se da ese fenómeno, ¿no? Que un puerto tan importante esté junto a, vamos a decirle, un puerto comercial de relevancia y de tradición internacional, ¿no? Entonces, si pudiéramos comprar el tema del turismo, con el tema del comercio, el tema de la empresa que usted menciona atinadamente, ¿no? Desde Boca del Río creo que es, en todo el estado de Veracruz al menos, el lugar donde más se invierte, ¿no? Hay amigos hoteleros, amigos restauranteros. ¿Qué cree que hace falta para que pueda darse no sabría decirle, ¿no? Ese milagro veracruzano como en México en los 50, ¿no? El milagro mexicano, ¿no? Mira, Luis, creo que está muy claro que la organización política del país separa lo que son las funciones del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Creo que es importante ya contar con un gobierno estatal que se dedica precisamente a promover con los grandes inversionistas nacionales y mundiales para que vengan a invertir al Estado. El Estado de Veracruz es riquísimo desde el norte hasta el sur. Sin embargo, está en condiciones deplorables. Sí, empecemos por sus vías de comunicación. Las vías de comunicación, históricamente, nada más de aquí a Puebla hablábamos hace unos momentos, ¿no? Están terribles. Las vías de comunicación es lo que trae progreso. Claro. Sí, el que a un pueblo llegue la carretera automáticamente es progreso. Antiguamente era que llegara el tren, ahora es que llegue la carretera. Entonces, creo que
Veracruz necesita un remozamiento total de toda su infraestructura carretera, pero además que se le den facilidades a los inversionistas para que vengan a invertir aquí. Quiero hacer el comentario que en el documento que estamos ahorita comentando de la historia del comercio, anduvimos investigando, pero no encontramos ningún documento que nos pudiera explicar lo que es como una leyenda de que la Volkswagen se iba a instalar en el puerto de Veracruz, pero que no le dieron las facilidades. El gobernante en turno, pues no le dio mayor proyección se ha escuchado eso, a que se instalara en Veracruz, porque la lógica es que si es como punto para ensamblar y después mandar de exportación, pues lo más lógico es que estuviera en el puerto, pero además así eso detonó Puebla, ¿eh? Y así sucede en muchos puertos de todo el mundo. ¿Por qué en Veracruz no sucedió eso? Esto fue en los 60s, fue en la época de Fernando López Arias, y mucho se habló de que pues aquí no se le dieron las facilidades como siempre lo piden esas grandes inversiones, con el terreno, con sindicalismo, creo también, con los impuestos, el sindicalismo, en fin, pero creo que eso es lo que se requiere. Si tú analizas qué pasa en Aguascalientes y qué pasa en Guanajuato y qué pasa en Querétaro, que hoy por hoy Querétaro es una de las ciudades, pues porque traen grandes inversiones, o sea, traen grandes inversiones que a su vez generan otras y se van generando más empleos. Actualmente ahí es donde están los mejores sueldos, que es lo que todo el mundo quisiera. ¿Qué es lo que quiere privada, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un universitario al salir de su escuela? Pues que haya oportunidad de trabajo, pero además con un buen sueldo, ¿no? Un salario digno, ¿no? Fíjese que quiero concluir diciendo que hace algún tiempo hablando sobre esto, me tocó ver una nota periodística que, bueno, no quiero decir nombres, pero el director de desarrollo económico de nuestro estado estaba inaugurando una tiendita pequeña, modesta, en una plaza comercial. Y yo me preguntaba, y esto lo dejo ya sin ningún ánimo, yo me preguntaba, ¿qué rayos hace el director de desarrollo económico de un estado tan rico y tan importante como es Veracruz, inaugurando una tiendita en una plaza, ¿no? Cuando lo que tendría que estar haciendo, si es posible, viajando por el mundo para traer inversionistas, traer empresarios, ¿no? No se utiliza el puerto, no se le da y con esto concluyo, no se le da la importancia que yo espero que ahorita, en este esfuerzo del gobierno federal y unos inversionistas privados, pueda detonar en beneficios para toda la gente que vive aquí, ¿no? Precisamente, Luis, dentro del proyecto de ampliación del puerto va a haber una zona logística, en donde ahí se le van a rentar instalaciones a los inversionistas para que ahí ensamblen productos, puedan ensamblarlos, es lo que se llama una zona franca. Okay. No paguen impuestos y el producto lo ensamblan y lo... Para ser más atractivo. Así es. Algo que tiene muchísimo tiempo que se debió haber hecho, ahora se está contemplando en el puerto, por lo que yo quiero pensar que eso va a cambiar de manera muy importante el desarrollo económico y social de la zona conurbana. Oiga, pues, ojalá. Y yo quiero despedir este programa Inferno, el laberinto de la política y los negocios, recordándoles que el sábado a las 10 de la mañana tenemos la repetición. Nos vemos la próxima semana. Licenciado, muchísimas gracias por ilustrarnos con este tema que es el impacto del comercio en el puerto. Sus libros, ¿dónde están a la venta? ¿Dónde podemos localizarlo? Mira, los derechos de autor del documento son de la Cámara de Comercio. Claro. Yo entiendo que ellos tienen ahí suficientes ejemplares para los estudiosos, los alumnos que quieran tenerlo como una base y se los obsequian. Yo aquí me comprometo, Liceo Taibo, que apenas tenga el documento de Boca del Río, vendré aquí para comentarlo con ustedes. Invitadísimo. Le agradezco infinitamente la amabilidad de su visita y saludos a la doctora. Esto fue Inferno, el laberinto de la política y los negocios. Nos vemos la próxima semana. Gracias.